Es un gozo y una alegría saludarles nuevamente en este su programa, La Biblia te responde. Como cada miércoles a esta hora nos reunimos a través de estos medios de comunicación para compartir juntos, para estudiar la palabra de Dios y poder responder a las preguntas, dudas que ustedes puedan tener o pues simplemente necesidades que tengan de conocer algo de la palabra de nuestro Dios. Aquí estamos nuevamente y queremos recordarles que en este programa La Biblia te responde. Las respuestas hasta donde es posible lo hacemos totalmente con la palabra de Dios. Y también queremos decirles que son ustedes los que dirigen este programa, porque al llamar y al hacer sus preguntas, ustedes nos dicen hacia dónde ir en el programa, sus observaciones, sus comentarios y sobre todo sus preguntas son las que nos dicen de qué vamos a hablar en este programa. Así que los micrófonos, después de que oremos, estarán abiertos para que ustedes puedan llamar y hacer su pregunta. Vamos a tomar un momento para pedirle a nuestro Dios que Él nos guíe en el estudio de esta hora y que su Espíritu Santo realmente sea nuestro Maestro y aplique a nuestro corazón las cosas que Él nos va a mostrar a través de su palabra. Vamos a tomar una pausa en lo que estemos haciendo y los que puedan acompañarme, nos vamos a postrar delante del Señor para pedir su dirección y su bendición. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito, glorificado, exaltado sea tu maravilloso nombre. A través de Jesucristo, tu Hijo, invocamos la presencia de tu Santo Espíritu. Y humildemente te pedimos que al abrir las páginas de tu Santo Libro y al tratar de responder las preguntas, inquietudes que puedan tener nuestros oyentes en esta hora, tú dirijas no solamente la mente de este servidor para responder con tu palabra, pero también a aquellos que van a llamar, a aquellos que van a hacer preguntas, para que las preguntas que se hagan y que salgan al aire en esta hora sean aquellas que tu pueblo necesita y que vayan a ayudar en el crecimiento y el fortalecimiento espiritual de nuestra vida. Bendice a todos nuestros televidentes según sus necesidades particulares. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dar oportunidad. Ya tenemos una pregunta, una persona en línea y pues quisiéramos darle la oportunidad. ¿Cómo es que se llama la persona que está en línea? Lidio, y nos llama desde Virginia, ¿verdad? Pues no sé que haya North Virginia. Hay East y hay West Virginia, pero desde el norte del estado de Virginia. Sí, yo llamo de Richmond, Virginia. Bueno. Richmond, Virginia. De Richmond, sí, hermano. Qué gusto en saludarle. Sí. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, igualmente. Es una alegría tenerle con nosotros aquí desde el otro lado de Estados Unidos, participando en este programa. Sí, y adelante mi hermano con su colaboración y su pregunta. Estamos para servirle. Ok, mire, la pregunta es que quisiera saber ¿a qué nación se refiere la Sagrada Escritura cuando menciona la tierra de Gog y Magog? Con mucho gusto, hermano. Usted está haciendo mención a un pasaje de Apocalipsis capítulo 20. Y Apocalipsis capítulo 20 es donde menciona Gog y Magog. ¿Ok? Sí. Vamos a leer el pasaje para beneficio de todos. El capítulo 20 de Apocalipsis nos habla acerca del milenio. El milenio son los 1000 años que los redimidos vamos a pasar
con el Señor después de la segunda venida de Cristo en el cielo, y dice que vamos a estar realizando juicio sobre los impíos. Y entonces, tomando desde el versículo 6 en adelante, dice así: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. En este pasaje está mencionando cómo todos los impíos que se rebelaron contra Dios y que van a resucitar al final de esos 1000 años, porque eso lo dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y todos esos impíos van a resucitar para recibir la sentencia final y el castigo final y ser destruidos, como dice un poquito más adelante en Apocalipsis 20. Pero entonces el versículo que estamos viendo dice que Satanás será suelto de su prisión porque ahora tendrá a quien engañar y saldrá a engañar, a hacer lo mismo que hizo durante tanto tiempo en esta tierra, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, todos los impíos que resucitaron van a ser engañados, resucitaron para enfrentarse al juicio. Pero Dios va a dar una última oportunidad que demuestre el diablo lo que es y aquellos que se rebelaron contra Dios ante todo el universo, para que vean que su carácter no ha cambiado. Y entonces dice que los va a reunir para la batalla y les llama Gog y Magog. Y entonces en el versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró, los consumió. Así que en este pasaje vemos la destrucción final de las naciones que se les llama Gog y Magog, y se van a reunir en torno a la ciudad de Dios que ha descendido del cielo, y los redimidos están dentro, y el diablo los engaña para llevarlos a tomar la ciudad. Pero antes que puedan hacer esto, son destruidos por fuego que cae del cielo. Y unos versículos más adelante explica cómo eso va a ser. Vamos a ver quiénes son Gog y Magog. Gog y Magog está tomado del libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel encontramos la mención de esas naciones o de esas tierras. En Ezequiel capítulo 38 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesac y Tubal, y profetiza contra él. Y entonces dice: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo, equipados, gran multitud. Y entonces sigue mencionando un montón de otras tierras: Persia,
Cus y Fut con ellos en ese gran ejército. Apocalipsis dice que son como la arena del mar, de tan grande que es ese ejército de los impíos. Y luego menciona a Gomer con todas sus tropas, a la casa de Togarma. Todas estas son tierras alrededor de donde está la nación escogida de Dios, la nación de Israel. Y entonces podríamos leer todos los 2 capítulos completos, pero no tenemos el tiempo de hacerlo ahora, pero todo esto habla de esa gran conflagración, de ese gran ejército de todas las tierras que rodean al pueblo de Dios y que se van a juntar para tratar de tomarlo y de destruirlo. En el capítulo 39, en el 38 un poquito más adelante dice, versículo 14, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí está Gog, ya leímos de Magog. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás tú luego de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Y entonces sigue explicando el resto del capítulo, que son tantos que parece un ejército gigantesco. Y este ejército viene para atacar al pueblo de Dios que vive confiado en su Dios. Tomado de esta profecía que tuvo un cumplimiento original cuando las naciones de en torno a Israel se unieron para atacar al pueblo de Dios, el profeta Juan en Apocalipsis toma este simbolismo y lo aplica ahora a todas las naciones rebeldes contra Dios, que se rebelaron contra Él y que van a ser reunidas, y el plan es atacar, porque dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra. Apocalipsis 29. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Gog y Magog son un símbolo de todas las naciones, de todos los pueblos, de todos los seres humanos que se rebelaron contra Dios y nunca quisieron aceptar el plan de redención. Y al final del milenio han de resucitar para recibir su recompensa final. Pero va a haber un último intento de tomar la ciudad amada. Por eso dice, rodearon el campamento de los santos. Y si leemos Ezequiel 38 y 39, explica cómo todo este ejército va a tratar de tomar por sorpresa al pueblo de Dios. Pero obviamente no van a salir vencedores, van a ser destruidos. En Apocalipsis capítulo 20 dice el versículo 12, y ahí explica más en detalle lo que estamos leyendo. Vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, claro, el versículo 11 habla de que por arriba de la ciudad va a aparecer un gran trono blanco, gigantesco. Y la gente se va a espantar al ver ese gigantesco trono blanco y van a huir por todas partes. Y dice hasta la tierra y el cielo van a huir de espanto por el gran día del juicio de Jehová. Y no se encontró ya lugar para ellos. Y entonces dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
y la muerte, versículo 14, y el Hades, el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que Gog y Magog, mi querido hermano, está tomado de la profecía del libro de Ezequiel y son los que eran cabecillas de todo ese gigantesco ejército de todas las naciones. Y menciona cantidad de naciones que se reúnen para destruir al pueblo de Dios. Y ese simbolismo ahora el apóstol Juan, el profeta, lo aplica para el tiempo del fin, al final del milenio, a todos los impíos que van a resucitar de todas las naciones de la tierra y van a tratar de atacar al pueblo de Dios, pero Dios va a juzgarlos y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Espero, mi hermano, que esto haya respondido a su pregunta. Vamos a dar lugar a la próxima pregunta, y este es nuestro hermano ya conocido en este programa, nuestro hermano Pedro, que nos llama desde Rhode Island. Él siempre con sus buenas contribuciones, con sus preguntas y sus comentarios. Bienvenido, hermano Pedro, nuevamente a nuestro programa, y adelante con su pregunta. Bien, gracias, pastor, y gracias a todo el equipo del Evangelio Eterno por siempre recibirnos y contestar nuestras preguntas e inquietudes. Amén. Pastor, siguiendo más o menos la pregunta que hice en la última ocasión, que tenía que ver con profecía, mi pregunta ahora es, si yo tuviera un sueño o una visión, ¿cómo yo puedo saber si esa visión me la dio Dios o me la dio el enemigo? Bueno, tremenda pregunta. Verdaderamente la Biblia nos habla de que el diablo falsifica todo lo que Dios hace, los dones espirituales, los milagros, etc. Entonces, ¿cómo poder diferenciar? En primer lugar, un sueño profético Dios lo da a los profetas. Él escoge a sus personas, especialmente si el significado de ese sueño es para compartirlo para el pueblo de Dios. Podemos leer en 1 Corintios capítulo 14, 1 Corintios 14, donde dice en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y en el versículo 2 dice, porque el que habla en lengua versículo 3, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que profetiza. El que habla en lengua extraña, versículo 4, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Si el sueño que Dios envía tiene una aplicación para el pueblo de Dios, Dios lo va a dar a un hombre escogido para él, y la palabra de Dios nos dice que Dios va a hablar a través de esa persona y se le va a aparecer en sueño y en visiones. Cuando haya, dice Números 12:6, cuando haya profeta de Jehová entre vosotros. Números 12:6. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que Dios se revela a través de sus profetas. Ahora, cuando Dios quiere mandar un mensaje a su pueblo, Él escoge a su mensajero. No es el hombre el que dice, yo quiero ser profeta, y entonces Dios le manda un sueño. Es Dios quien escoge al profeta. Habiendo dicho esto y habiendo dicho que los sueños y visiones proféticos
que Dios envía, los manda a través de un mensajero escogido por Él. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18, donde Él dice que yo pondré palabras en su boca y hablaré a través de Él. Cuando haya profeta de Jehová para hablar al pueblo de Jehová. Y entonces hace la pregunta, versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta, versículo 22, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que un indicio muy claro es que cuando Dios da un sueño o una visión, se tiene que cumplir lo que Dios manda. Y en el momento en que no se cumple, nosotros sabemos que no viene de parte de Dios. Otro indicio, otra prueba que nos da la palabra de Dios está nuevamente en 1 Corintios 14 y dice en el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, versículo 33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando Dios habla, lo que dice esa persona, lo que le fue revelado, si es de Dios, va a estar en armonía con lo que han dicho los otros profetas, porque Dios no es un Dios de confusión. Es decir, Dios no le va a revelar un sueño a una persona y luego va a revelar un sueño contrario a otra persona. No le va a dar palabra de profecía que contradiga lo que Dios habló en otro lugar. Como los profetas de la Biblia sabemos que son inspirados por Dios, pero una persona que tiene un sueño, una visión, no sabemos si viene de Dios o no, entonces tenemos que ponerlo a prueba a través de las Escrituras, lo que escribieron los profetas de antaño. Y el profeta debe estar sujeto, lo que él dice, a lo que hablaron los profetas, porque Dios no se confunde, Dios no se contradice. Entonces esa es una segunda prueba, que tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. Isaías capítulo 8 y versículo 19 y 20 dice, y si dijeres, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No puede venir esto a través de una persona que no esté en correcta comunión con Dios. Y si esa persona es espiritista, consulta a los muertos, eso no viene de Dios. Aquí lo dice. ¿Cómo va a consultar a los muertos por los vivos? Hay que consultar a Dios para que Dios responda. Y entonces dice a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio de los profetas, porque si no hablaren conforme, si no dijeren conforme a esto, están en tinieblas, no les ha amanecido. Así que en respuesta, hermano Pedro, yo estoy dando una respuesta general para todo aquel que diga haber tenido sueño o visión de parte de Dios. Esas son dos pruebas que hablamos, si no se cumple lo que dice. Otra prueba es que esté de acuerdo a las Escrituras, a la ley y al testimonio. Otra prueba es por sus frutos los conoceréis. Hay muchas pruebas para probar si viene de Dios o no. Ahora, quizás si la persona no es profeta, a veces Dios nos puede hablar individualmente, pero eso es ya
para nuestra vida, no para el pueblo de Dios, porque para un pueblo en general, para el pueblo de Dios, Dios va a escoger a un hombre o una mujer escogidos por Él, a un profeta. Pero ya en algo particular, personal, si tenemos un sueño, ustedes saben que hay sueños que vienen naturalmente de que nuestro cerebro sigue activo durante la noche. No quiere decir que cada sueño que tenemos tiene un significado o que viene de parte de Dios, ni tampoco que viene de parte del enemigo. Pueden ser sueños de que nuestro cerebro sigue trabajando, cosas que nos han impresionado durante el día, cosas que tenemos en la mente al dormirnos y que luego soñamos algo sobre eso. Esos sueños son sueños comunes, no son sueños proféticos. Ahora, si el sueño parece tener un significado especial, así como el rey Nabucodonosor, que soñó y cuando se despertó se acordaba que había soñado algo muy importante. Si ese sueño parece tener importancia, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que nos quiere decir a través de eso. Y ahí es donde se aplican las reglas que hemos dado. Si el sueño nos enseña o nos parece indicar algo que contradice a la palabra de Dios, podemos saber que no vino de Dios, puede haber venido del enemigo. Si ese sueño no está de acuerdo a lo que los profetas enseñan, pues sabemos que no viene de Dios. Si ese sueño no nos lleva a acercarnos a Dios, sino más bien a huir de Él, nos da miedo, nos asusta, nos lleva a dudar de Dios, sabemos que no viene de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por nadie, dice Santiago capítulo 1. Entonces, los sueños particulares que tenemos, podemos decir que si no es un profeta de Dios, la mayoría son sueños normales que todas las personas tenemos de noche, pero si el sueño parece tener un significado especial y tenemos la impresión de que puede haber sido Dios, pero no estamos seguros, pidámosle al Señor en oración una prueba. Y eso lo encontramos en la Biblia en muchos lugares. Como siervos de Dios le dijeron, Señor, si esto viene de Dios, contéstame. Y le ponen una prueba. En el caso de Gedeón, pues puso el vellón de lana y le pidió a Dios, Señor, si esto es de parte tuya y si tú eres el que me has hablado, que el vellón por la mañana que lo puso a la intemperie aparezca mojado y todo a su alrededor seco, y así sucedió. Pero después Gedeón pensó y dijo, bueno, el rocío lo atrae el vellón de lana y puede estar mojado por el rocío y alrededor, pues ya era un milagro de por sí, era una respuesta, pero le dijo a Dios, ahora quiero al revés, Señor, que si es de Dios esto, que aparezca el vellón seco y todo alrededor mojado. Y a la próxima noche sucedió exactamente así. Ahí él supo que el comunicado que había tenido venía de parte de Dios. Así que le podemos pedir que el Señor nos responda en oración y le podemos pedir, Señor, si esto viene de ti. Pero para eso, hermano Pedro, y aquí viene la clave principal, no oremos en voz alta o audible, ni moviendo los labios, ni balbuceando. Al darle o al pedirle al Señor una prueba, porque el enemigo puede escuchar lo que decimos y puede tratar de responder a eso para confundirnos. Eso hagámoslo en el corazón, en el alma, consagrándonos al Señor. Y si le vamos a poner que Él nos responda por una prueba, hagámoslo en nuestra mente, porque Satanás no puede leer nuestros pensamientos. Satanás puede ver los movimientos, a veces cuando hablamos por los labios puede darse cuenta de lo que estamos diciendo. Él escucha lo que hablamos, pero si lo hacemos en nuestra mente, Él no puede leer nuestro pensamiento.
Espero, hermano Pedro, que ésta haya respondido un poquito su interesante pregunta. Seguimos ahora con el hermano Guillermo, que nos llama desde Los Ángeles, California. Bienvenido, hermano Guillermo, y adelante con su pregunta. Pues yo ayer lo escuché que la ley es el cual que no somos, dice, porque, bueno, Romanos 2:13 dice, para aclarar más, porque no a los oidores de la ley son justos para con Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Pero adelante, en Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, una carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué es la ley? ¿De cuál ley estamos hablando? ¿De los 10 mandamientos o de la ley ceremonial? ¿Sí? Okay. Entonces, la segunda pregunta es un poquito mayor, pastor. Ok, ¿qué le parece, ¿Por qué hermano? los evangelistas y los oradores y pastores nunca sugieren ni insisten que la gente escudriñe más a las escrituras? Porque usted no predica a usted estudia a fondo para poder explicar. Entonces nosotros también tendremos que estudiar las escrituras para poder entender lo que usted manda. ¿Es verdad? Sí, es todo, pastor. Gracias, hermano Guillermo. Es exactamente como usted dice. Y no solamente el pastor Gambetta escudriña, sino todo aquel verdadero hijo de Dios va a escudriñar las escrituras, porque eso es un mandato que nos da el Señor Jesús. San Juan capítulo 5 y versículo 39 dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Jesús nos manda a escudriñar las escrituras, a indagar, a estudiar, para ver si lo que nos están diciendo realmente es así. Aquí encontramos otro ejemplo en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde nos cuenta cómo el apóstol Pablo estuvo primero en Tesalónica, y allá no quisieron escuchar la palabra, pero luego incluso los echaron, y los echaron del pueblo, a Pablo y a los que iban con él. Pero luego en el versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos, versículo 11, eran más nobles. Hechos 17:11. Estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué tremendo ejemplo la de los bereanos. No solamente escucharon lo que les hablaron y aceptaron escuchar la palabra de Dios, pero dice que escudriñaban cada día las escrituras. Y esto es lo que nosotros debiéramos hacer, hermano Guillermo. Tiene usted razón. Es triste ver a muchos pastores y evangelistas y personas que hablan aún a través de la televisión, hacer chistes en el púlpito, hacer reír a la gente, contar historias, anécdotas, pero no le indican a la gente que tienen que escudriñar, que tienen que estudiar la palabra de Dios y constatar todo,
para saber, como dice aquí, escudriñando cada día las Escrituras para ver si las cosas que ellos les hablaban realmente eran así. Cuán importante entonces es lo que nuestro hermano Guillermo nos está diciendo, que necesitamos escudriñar las Escrituras para no ser confundidos. Y ahora hacia su primera pregunta, pareciera que hay una contradicción entre Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 3. Porque en Romanos capítulo 2 nos dice en el versículo, creo que es el 13, sí, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y luego en el capítulo 3, tal como usted hizo mención, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20, ¿verdad? Entonces, pareciera haber una contradicción aquí, porque primero dice que no son los oidores, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Y luego dice que ningún ser humano se justifica por las obras de la ley. No hay ninguna contradicción. Lo que el apóstol está diciendo en el capítulo 2 tiene relación con el juicio. Porque si usted se fija, leyendo un poquito antes, desde el versículo 6 de Romanos 2 dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Romanos 2:6. ¿Ok? Y viene hablando del juicio desde el versículo 1. Todo el tema del capítulo 2 es sobre el juicio que Dios va a traer sobre toda carne. Versículo 2 de Romanos 2. Romanos 2:2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿tú crees que escaparás al juicio de Dios? Versículo 4. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por dureza, por tu corazón no arrepentido, dice el versículo 5, por la dureza de tu corazón, y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo, ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y entonces dice, porque Dios no hace acepción de persona, versículo 11, y el 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En el contexto del juicio, mi hermano Guillermo, en el contexto del juicio vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Por qué? Porque las obras demuestran realmente lo que nosotros somos. Podemos tener profesión de ser cristianos, decir yo sirvo a Dios, yo amo a Dios, pero las obras demuestran lo que somos. Hay muchos pasajes en las Escrituras que dicen que Dios va a juzgar a cada uno según sus obras. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 12, un texto que leímos
en una pregunta anterior el día de hoy. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Nuevamente, el juicio está basado en las obras, las que hacemos. Entonces, cuando ya en Romanos 2 dice el apóstol Pablo que no son los oidores de la ley, yo creo en Dios, yo oigo, yo sé, yo conozco, yo escucho la palabra de Dios, pero no es solo escuchar, es poner por obra. ¿Por qué? Porque las obras demuestran si realmente lo hemos aceptado de corazón. Entonces el juicio va a ser por las obras según lo que leímos. No son los oidores de la ley, sino los hacedores en el juicio que saldrán justificados. En este contexto, la palabra justificado va a ser declarado justo en el juicio. ¿Por qué? Porque las obras van a determinar, no es que las obras los van a salvar, pero las obras determinan en quién realmente creyeron y a quién obedecieron. Entonces, como no hay contradicción en la palabra de Dios, en Romanos 3 está hablando en el contexto de la salvación, de la justificación. Y viene hablando de que nadie quiere servir a Dios, nadie quiere realmente seguirle de todo corazón. Y dice que todos somos pecadores. Dice el versículo 17 de Romanos 3, no conocieron el camino de la paz, no quisieron seguir el camino de la obediencia. Versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces está hablando de aquellos que no quieren saber de Dios. Y luego, en el versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí claramente nos está hablando que es la ley de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. Y los pecadores estamos condenados a morir, y no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Eso lo dice el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el contexto de la salvación, todos los seres humanos somos pecadores, transgresores de la ley, pero por guardar la ley no vamos a ser justificados o salvados o perdonados. La salvación es por gracia, y eso lo explica en los versículos que siguen, el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la justificación del pecado, porque somos pecadores, eso quiere decir el perdón de los pecados. El otorgarnos la salvación no es por obra, sino es por gracia, es gratuitamente. Por eso, en este contexto de la salvación, la justificación o el perdón de los pecados no se obtiene por guardar la ley, porque todos las hemos transgredido. Y aun si yo digo, hermano Guillermo, de hoy en adelante, yo ya no voy a pecar más, no voy a transgredir la ley, de todos modos tengo una deuda que pagar, y la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, no importa cuánto yo guarde la ley de hoy en adelante, eso no me va
a saldar la cuenta anterior. Lo que me salda la cuenta es la muerte de Cristo, porque Él pagó la deuda por mí. Por eso sigue diciendo en el versículo 25, a quien a Cristo, Dios puso como propiciación. Propiciación quiere decir pago, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que el perdón de los pecados que Dios pasa por alto no es porque nosotros le obedecemos, porque guardamos la ley, porque somos oidores de la ley. No es por eso, es por gracia, por salvación. Pero vamos a ser juzgados por la ley, porque una vez que el Señor nos redimió, el mismo apóstol San Pablo dice que redimidos del pecado, venimos a ser siervos de la obediencia. Eso está en el capítulo 6. Dice en el versículo 15 en adelante, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregados, y libertados del pecado vinisteis, dice el versículo 18, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero ahora, versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El perdón, la salvación viene por la gracia de Cristo y no lo podemos ganar u obtener guardando la ley. Pero si hemos sido salvos por gracia, si el Señor nos perdonó los pecados por pura misericordia, ahora somos hechos siervos de Dios, siervos de la justicia. Y por eso, en el juicio final vamos a ser juzgados por las obras, porque las obras van a demostrar si realmente servimos a Dios o no le servimos, o si eso que decíamos de creer y servir y amar a Dios era solo de labios para afuera, o si realmente le amamos, y eso se demuestra porque somos no solo oidores, sino hacedores de lo que Dios nos manda. Espero que esto le haya ayudado a entender en estos pasajes. Efectivamente somos salvos por gracia sin las obras de la ley. Y de la ley que está hablando es la ley de los mandamientos de Dios, lo que define lo que es pecado. Y el mismo apóstol nos dice cuál es esa ley. En el capítulo 7 nos dice en el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no hubiera conocido el pecado sino por la ley. Igual como dice en Romanos 3:20 que ya leímos, que usted mencionó. Dice, por las obras de la ley no somos justificados, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí dice en Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociese la codicia si la ley no dijese, no codiciarás. Entonces, por medio de la ley yo sé que es malo codiciar. Y ese mandamiento que dice que la ley dice, no codiciarás, es el 10º mandamiento de la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, es la ley de Dios
la ley moral que nos define lo que es pecado. Y esa ley no nos puede salvar, pero la obedecemos cuando hemos sido salvos. Bueno, espero, mi hermano Guillermo, que esto haya servido para aclarar un poquito algunos pasajes de las Escrituras, especialmente del apóstol Pablo escribiendo a los romanos, y también que nos ayude a escudriñar la palabra, a leerla en su contexto todos los días para fortalecernos en la palabra y saber para no ser engañados. Y sí, tiene usted mucha razón. Los que ministran la palabra debieran escudriñar la palabra y predicar la palabra con poder basados en la palabra de Dios y no estar contando anécdotas, ni historia, ni cuentos, ni ilustraciones, ni haciendo reír a la gente, porque la palabra de Dios es algo serio y es para nuestra salvación. Que el Señor me le bendiga. Vamos a dar oportunidad ahora a nuestra próxima pregunta. Es la hermana Violeta, que nos llama desde Pasadena, California. Bienvenida, hermana Violeta. Nos da un gusto tenerle con nosotros en este programa y adelante con su pregunta. Gracias, pastor. Este es un gusto. Es la primera vez que yo hablo con usted y yo quiero, mi pregunta es un gusto ver, bueno, yo lo veo, la mayoría del tiempo lo veo en las noches de las 8 para las 10. Entonces, mi pregunta es, fíjese que hablando eso de sueño, que hablaba el hermano, yo tuve un sueño, yo leo mucho la Biblia, escuadriño las palabras. Amén. Y pues entiendo un poco, pero no del todo. Entonces, yo tuve un sueño de que íbamos para una iglesia muy humilde con una hermana que yo nunca la había visto. Y que me dijo ella que ella también iba para la iglesia. Pues nos vamos. Y íbamos ya llegando a la iglesita, cuando empezaron a volar, llegaron palomas blancas del cielo, pero eran muchas. Y al mismo tiempo aparecieron perritos, de esos perritos peluditos blancos, y todos los animalitos eran blancos nada más. Entonces dijeron en la iglesita, ay, las hermanas que vienen ahí traen el Espíritu Santo. Entonces en eso me quedé en el sueño y desperté. Interesante, hermanita Violeta. Yo pienso que en el mismo sueño está la respuesta de su significado, porque el color blanco es el color de la pureza, y solamente los que tenemos a Cristo en el corazón y su Espíritu Santo morando en nosotros nos lleva a vivir una vida de obediencia y de pureza. Y también las palomas son símbolo del Espíritu Santo. Entonces, lo que en este sueño el Señor le está diciendo es que usted debe consagrarse al Señor, debe vivir una vida pura delante de Él para poder compartir su palabra y acercarse a los humildes, porque la iglesita era humilde, acercarse a los humildes de corazón. Pero el hecho de ver tantos símbolos en color blanco y de palomas y ese sueño tan bonito, porque no fue un sueño feo, le debe hacer entender a usted que Dios requiere de nosotros pureza. Y el hecho que usted iba con otra hermanita a su lado muestra que Dios quiere que haga su obra, porque Él nos mandó a trabajar de 2 en 2. Así nos mandó a predicar su palabra. Así que yo no soy un intérprete de sueño, pero el sueño se explica a sí mismo. Estas hermanitas que vienen, dijeron, en la iglesita humilde, vienen llenas del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es dado para
ser testigos del Señor. Nos dice en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, y en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la razón por la cual Dios envía sobre nosotros su Espíritu Santo es para que testifiquemos de Él por todas partes donde Él nos da la oportunidad de hacerlo. Así que en ese sueño Dios le está diciendo que se consagre a Él, que su vida sea pura, representado en el color blanco, y que sea llena del Espíritu Santo, representado en esas palomas, en esos animalitos blancos que usted vio, pero por ir con otra persona, en el libro de Lucas nos dice que Él los mandó de 2 en 2 a predicar la palabra de nuestro Dios. Y el ver a otra persona a su lado y caminando significa que usted debe dedicarse a ser testigo de Dios y trabajar en la obra misionera compartiendo con otros la palabra de Dios. Bien, hermanita Violeta, es un gozo y una alegría poderle saludar de esta manera, y no nos quedemos en los hogares solamente, vayamos a buscar las almas que necesitan de la palabra de Dios, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Hay mucha gente que, como las iglesias no se están reuniendo, nomás se quedan en su casa, pero Dios quiere que aunque sea tomemos nuestro teléfono o vayamos a hablar a las personas necesitadas de su santa palabra. Bien, vamos a dar oportunidad a la próxima persona que está en línea. Es la hermana Patricia, que nos llama desde Maryland. Bienvenida, hermana Patricia, qué gusto en saludarle también desde la costa este de los Estados Unidos, del estado de Maryland. El Señor le bendiga y estamos listos para escuchar su pregunta. Adelante y bienvenida. Hola, bendiciones, buenas noches. Buenas noches. La pregunta que le quiero hacer es que he estado estudiando todo lo de escrituras en griego, y entonces yo vi que en algunas partes se traduce el Nuevo Testamento como el pacto renovado, y en otras partes dice nuevo pacto. Y entonces yo quería aclarar eso, porque, bueno, para mí yo creo que el pacto renovado tiene más sentido. Pero si usted me puede ayudar a entender eso. Me imagino que el texto que usted está haciendo referencia se encuentra en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 8 y en el versículo 8. Hebreos 8:8 dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados. Al decir, versículo 13, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Su pregunta tiene que ver con la traducción pacto renovado.
Aquí la traducción que nos da Reina Valera es pacto nuevo. Sin embargo, este nuevo pacto que Dios va a hacer con la casa de Israel es un pacto diferente al pacto que hizo cuando ellos se rebelaron contra Él, cuando los tomó de la mano para salir de Egipto, porque ellos no guardaron su pacto. Y ese pacto, un nuevo pacto, si usted se fija en su Biblia, en la nota de referencia, esto está tomado de el libro de, déjenme buscarlo aquí, Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, todo ese versículo desde el 8 hasta el 12 que leímos, está tomado de Jeremías 31, versículo 31 al 34. Jeremías 31, desde el versículo 31 en adelante. Y dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mis leyes en la mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Este pacto habla de escribir la ley de Dios en el corazón. Pero este pacto, como usted ve, no es un nuevo pacto del Nuevo Testamento solamente. Ya está en el Antiguo Testamento, el mismo pacto. Pero se le llama pacto renovado en la traducción que usted vio del griego, porque ya existía antes. Y Dios renueva este nuevo pacto. Y es nuevo porque dice que el antiguo caducó. ¿Y cuál era el antiguo? Si nosotros vamos al libro de Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él hizo un pacto con ellos. Y lo podemos leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y entonces dice allí que Dios les dijo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás, si diereis oído, versículo 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo, les expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, ahí está el pacto que hicieron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo se comprometió a guardar el pacto, pero según leímos en Jeremías y en Hebreos, el pueblo invalidó el pacto, no lo guardó. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, haremos lo que Dios nos manda. Dios les dio su ley en tablas de piedra, pero ellos quisieron guardarlo en su propia fuerza. La ley para ellos era una ley externa. En el nuevo pacto, Dios dice, yo voy a escribir la ley en vuestros corazones. Y miren qué importante es esto, porque no se puede guardar la ley de Dios por nosotros mismos en nuestra propia fuerza. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder guardar esa ley. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo escriba esa ley en nuestro corazón. Si volvemos al libro de Hebreos, leímos en el capítulo 8. Ahora vamos a leer en el capítulo 10.
dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo, Hebreos 10:15, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Noten quién es el que da este testimonio, el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que el Espíritu Santo ahora es el que escribe la ley en el corazón, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y ese es el nuevo pacto. Lo podemos leer en 2 de Corintios, en el capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Dice en el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y sigue diciendo, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que nosotros seamos competentes por nosotros mismos. Nosotros no podemos por nosotros mismos, ni pensar algo, ni hacer nada, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencia quiere decir poder hacerlo. No lo podemos por nosotros mismos, pero eso viene de Dios, el cual, versículo 6, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En el nuevo pacto, Dios se compromete a escribir su ley en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, porque es la única manera de poder cumplir esa ley. Dice, como leímos hace un momento, que en el pacto que hicieron los israelitas al pie del monte Sinaí, cuando los sacó de Egipto, no cumplieron el pacto, quebrantaron, invalidaron el pacto, porque lo estaban haciendo en su propia fuerza. Pero ahora Dios se compromete por su Espíritu Santo a escribir esa ley en los corazones. Él dice, la escribiré sobre vuestros corazones. Y ese mismo es el pacto, por eso pacto renovado, como usted leyó en la traducción, es una traducción interpretativa que significa, sí, es un nuevo pacto, pero es que Dios está renovando ese nuevo pacto ahora con la casa de Israel y la casa de Judá, pero es el mismo pacto, no el viejo que ellos quebrantaron, sino el nuevo pacto. Y miren cómo lo escribe en Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Dice allí en el versículo 26, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que yo os di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Ahora Dios se compromete. Te voy a dar un nuevo corazón. Voy a escribir mi ley, no sobre tablas de piedra, sino sobre tablas de carne del corazón. Voy a escribir mi ley en tu mente, en tu alma, por el Espíritu Santo. Te daré mi espíritu para que tengáis la competencia para poner por obra mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. En el nuevo pacto es Dios que se compromete. El hombre cede, el hombre abre
le permite a Dios entrar y tomar control de su vida, que su Espíritu Santo entre. Ya no vive él, sino que ahora vive Cristo en él a través del Espíritu Santo y lo lleva a una vida de obediencia a la ley, porque ahora la ley no es algo externo, sino es algo interno, escrito en el corazón. Espero, mi hermanita, que esto le haya ayudado y muchas gracias por llamarnos desde el estado de Maryland. Vamos a dar oportunidad a nuestra próxima persona. Nos llama el hermano, y creo que esta va a ser la última porque ya se nos vino la hora encima, ¿verdad? La hermana Nelly, que nos llama desde Santa Ana, nomás que allí lo pusieron como una sola palabra, pero son dos, ¿verdad? De aquí de Santa Ana. Bienvenida, hermana Nelly, qué gusto en saludarle y es un placer tenerle en nuestro programa. Y adelante, hermana Nelly, con su... Amén, hermano, para mí es el placer y el gusto, hermano. Amén. Hermanos, mire, yo sé que tiene poco tiempo. Mi pregunta es acerca del milenio. Hay gente que piensa que es en la tierra. Yo creo que es en el cielo, ¿verdad? ¿Nos podría explicar sobre esto un poquito? Gracias, hermano. Gracias, hermanita. Justamente tocamos ese tema hace un momentito con una pregunta anterior. La palabra del Señor nos dice que cuando el Señor regrese a esta tierra, nos viene a buscar para llevarnos con Él a la casa de su Padre. Eso lo podemos leer en San Juan, en el capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Nos dice en el versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que Él va a volver otra vez, dice aquí, vendré otra vez y os tomaré conmigo mismo, para que estén donde yo estoy. En la casa de mi Padre hay moradas, y voy a preparar lugar para vosotros en esas moradas que Dios tiene para nosotros. Nuevamente, en San Juan, en el capítulo 17, dice en el versículo 24, 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Señor en su oración dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en el mismo capítulo 17 nos dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú. Versículo 5. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Señor quiere llevarnos para que veamos su gloria que Él tuvo con el Padre aún antes de la fundación del mundo. Esto nos indica claramente que cuando Él venga a buscarnos, nos llevará con Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, nos dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que Él viene a buscarnos y a llevarnos con Él. Y la Escritura nos dice que vamos a vivir y reinar con Él, tal cual como aquí dice, que nos va a arrebatar y nos va a llevar con Él, como Él le dijo al Padre, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. En Apocalipsis capítulo 20 nos dice en el versículo 6,
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Los que resucitan en la primera resurrección van a estar con Cristo y reinarán con Él 1000 años, a donde Él está. Ahora, al final de esos 1000 años, pues la Nueva Jerusalén va a descender del cielo, como ya vimos en una pregunta anterior, y los impíos van a resucitar, porque los otros muertos, dice, no van a volver a vivir, los impíos, hasta que se cumplan 1000 años. Entonces, cuando ellos resuciten, van a ser juzgados, van a ser destruidos. Y entonces, los redimidos hemos de vivir en esta tierra renovada, no ya 1000 años, sino por toda la eternidad. El milenio son 1000 años con el Señor en el cielo, haciendo el juicio. Apocalipsis 24. Se nos dará la facultad de juzgar a los impíos. Entonces, espero que esto haya ayudado un poquito a aclarar que el milenio lo pasaremos con el Señor en el reino de los cielos. Gracias, hermanita Nelly, por habernos llamado con esta pregunta. Nos vamos a despedir porque ya el tiempo se nos acabó. Este servidor va a seguir en sintonía con ustedes en la próxima hora y media, porque tenemos cada miércoles un programa especial que se transmite en vivo, y es el estudio de la serie titulada Preparación para la crisis final. Este servidor está atendiendo como pastor la iglesia justamente de Anaheim, allí cerquita de Santa Ana, donde nos llamó la hermana Nelly, y cada miércoles de 7 a 8 y media tengo el culto de estudio de la palabra de Dios con los hermanos de la iglesia de Anaheim, pero ahora lo estamos compartiendo a nivel de todas las redes sociales. En cualquier red social que usted nos busque nos puede encontrar. Si quiere entrar al grupo y poder comentar en el chat, puede entrar al grupo que se llama Iglesia Adventista del Evangelio Eterno de Anaheim. Repito, Iglesia Adventista del Evangelio Eterno de Anaheim. Y allí puede entrar y ver este mismo programa. Pero si usted nos está viendo a través del canal, o nos está viendo a través de alguna red social, pues manténgase en sintonía, que también podrá seguir con esta programación y la primera lección de nuestro estudio, Preparación para la crisis final. Que el Señor les bendiga y regresamos con ustedes en unos 5 minutitos para iniciar el estudio de este curso tan interesante. Bendiciones.